lo que vimos en las últimas clases, sobre todo presiones de los gases en sangre, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver toda su vida en que cuando pidan una gasometría arterial, ¿ya? Sabiendo esto, ustedes pueden diferenciar si es una gasometría arterial o si es una gasometría venosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la presión en la sangre arterial, como vemos aquí, es de 95 milímetros de mercurio, ¿ya? En cambio, en la vía venosa, la presión va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces, esos resultados me pueden dar en una gasometría. Entonces, la persona que toma se puede equivocar. ¿Por qué? Porque la arteria y la vena están muy cerca, ¿ya? Entonces, yo puedo pinchar accidentalmente la vena y pensar que es arterial, pero el color es diferente, ¿ya? Pero puede pasar, ¿ya? Entonces, ese es lo práctico de esto, ¿ya? Si usted sabe, no se va a confundir, ¿ya? Entonces, como dijimos, tengo los alvéolos, tengo los tejidos y las presiones van a ser diferentes. Por ejemplo, en mi capilar pulmonar, como vemos, el capilar tiene un extremo arterial y tiene un extremo venoso. Y aquí tengo los alvéolos. La presión del oxígeno a nivel de los alvéolos va más o menos entre 100 a 105 milímetros de mercurio. La sangre que llega de los tejidos llega con una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es sangre desoxigenada. Entonces, el oxígeno pasa del lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, se va a cargar con oxígeno. Ya en el extremo venoso, ya vemos que se ha cargado a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 60 milímetros de mercurio. Entonces, sale con estos 100 a las venas pulmonares, donde se mezcla con sangre venosa proveniente de las venas bronquiales de los pulmones. Por lo tanto, va a bajar esta presión a 95 milímetros de mercurio a nivel de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y pasa a la aorta y a sus colaterales con 95 milímetros de mercurio. Entonces, llega hasta los capilares, donde esta presión va, si la sangre entrega el oxígeno en los capilares, esta presión va a bajar. ¿Por qué? Porque a nivel de mi espacio intersticial, porque el oxígeno va a pasar de los capilares al espacio intersticial y del espacio intersticial recién a las células. Entonces hay una diferencia de presión de 5 a 40 milímetros de mercurio a nivel del espacio intersticial. Entonces, esta sangre arterial va a bajar su presión a 90, 80, 70, 60, 50 y sale al extremo venoso de los capilares con 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ha entregado oxígeno. Por lo tanto, a nivel de las venas, esta sangre está con 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de oxígeno, porque ha entregado a las células, ha entregado a los tejidos. Entonces, mediante las cavas superior e inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de esta manera nuevamente llega hasta los capilares pulmonares. ¿Ya? Entonces, ni do menos perdamos en esto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque vamos a ver lo que es la saturación de la hemoglobina y qué tiene que ver con la presión parcial de oxígeno. Entonces, como saben, la hemoglobina es una proteína la cual es encargada de transportar el 97% de oxígeno. Y el otro 3%, ¿quién lo transporta? ¿Ah? ¿Quién transporta? ¿Qué? El plasma. El 3% es transportado por el plasma. Entonces, la saturación de oxígeno es el porcentaje de sitios de unión de la hemoglobina ocupados por el oxígeno. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina se satura de oxígeno.
Y la presión parcial de oxígeno es la fuerza que determina la carga de descarga del oxígeno. Entonces, a esto me iba. La saturación de la hemoglobina no es lineal, ¿ya? A la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, aquí tengo saturación de oxígeno y aquí presión parcial del oxígeno. Si la presión parcial del oxígeno, por ejemplo, a nivel de los capilares pulmonares, el extremo venoso se carga con 100 milímetros de mercurio. Entonces su saturación está cerca del 98%. 98.4, 97.5, más o menos, esa es la concentración de cómo la hemoglobina ha captado el oxígeno, de cuánto está, de cuánto oxígeno está captando, ¿ya? Se está saturando con oxígeno. Pero cuando, por ejemplo, pasa a las venas pulmonares, hay sangre venosa con la que se mezcla, esta presión va a bajar. ¿A cuánto baja más o menos? A 97 por la saturación, la presión baja a 95 milímetros de mercurio, ¿ya? Con esa presión llega a la aurícula izquierda, pero la saturación más o menos se mantiene en 97%, ¿ya? O sea, no baja, no es lineal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando llegan los tejidos, ¿ya? Entrega el oxígeno, ¿ya? Y queda con una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto está saturando la hemoglobina? Un 73 a 75%. O sea, esta hemoglobina está saturada en un 75 o 73%. Es por eso que no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Por ejemplo, uno diría presión parcial de oxígeno 100, saturación de oxígeno 100. Presión parcial de oxígeno 95, saturación 95%. No es lineal. ¿Ya? A eso me voy. Entonces, ¿qué dice? Por eso dice que, si no, por eso se forma una S sigmoidea. ¿Ya? Entonces, la saturación tiene una forma de una S sigmoidea. Por ejemplo, el oxígeno sale de los alvéolos, como les dije, y tiene una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, o sea, en el extremo venoso, y satura un 97.5%. Pero, ¿qué pasa? En la aurícula izquierda tiene una presión de 95. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con la sangre venosa. Pero su saturación va a ser el 97%. No ha bajado mucho, casi nada. Y como les dije, en los tejidos baja mucho más a nivel de las venas, 40 milímetros de mercurio, pero su saturación da 75%. Ahora, la concentración del oxígeno. Como sabemos, la hemoglobina transporta el oxígeno, pero ¿cuánto transporta? Sabemos que un gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es lo normal de hemoglobina? Más o menos entre 13 a 16. Entonces tomamos un punto medio que es 15 gramos. Entonces, haciendo la regla de 3 simple, vamos a decir que 100 ml de sangre transportan 20.1 ml de oxígeno, porque lo normal de hemoglobina es 15 gramos decilitro. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué dice Guyton? Dice que la hemoglobina, digamos, un gramo de hemoglobina va a transportar 1.39 ml de oxígeno, pero cuando esta es químicamente pura. Pero ustedes no saben que no es así. Entonces, cuando existe la metahemoglobina, este valor va a disminuir. Entonces, hay que hacer un ajuste real. Entonces, dice como la sangre sistémica, arterial sistémica, solo está saturada un 97%, ¿por qué? Porque se mezcla con la sangre venosa. Entonces, hay que hacer un cálculo real. Este 20.ml que hemos obtenido aquí, lo tenemos que multiplicar por 0.97. Entonces, vamos a decir que 19.4 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre arterial es lo que es transportado. Entonces, 19.4 ml, no es 20.1, haciendo el cálculo real. Entonces,
Sangre arterial, saturación de oxígeno 97%, entonces los 15 gramos de hemoglobina van a transportar 19.4 ml de oxígeno en 100 ml de sangre. Entonces, ¿qué pasa con estos 19.4 ml? Cuando llegan a los tejidos, entonces ustedes saben que llegan con una presión de 95 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? La presión comienza a bajar, ¿no ve? 90, 80, 70, 60, 40, hasta 40 milímetros de mercurio. Entonces, estos 19.4, ¿ya?, van a entregar, que sale de los pulmones, o sea, van a entregar en los tejidos 5 ml de oxígeno, ¿ya? Entonces, en el extremo venoso, ¿cuánto de oxígeno queda? Queda 14.4 ml de oxígeno. Entonces, esos 14.4 ml de oxígeno sigue por las venas hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, hasta llegar a los capilares pulmonares. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a recuperar estos 5 volúmenes de oxígeno. ¿Para qué? Para que nuevamente está en 19.4 ml. ¿Ya? Más facilito con dibujos. Entonces, nuevamente, presión de oxígeno 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto satura? Más o menos 97.5. ¿Cuánto de oxígeno está llevando por cada 100 ml de sangre? 19.4 ml. ¿Ya? Entonces, como sabemos, la presión va a bajar porque se mezcla con sangre venosa, pero llega con 95 milímetros de mercurio. ¿Cuánto satura? 97%. La hemoglobina. ¿Pero cuánto de oxígeno está transportando? 19.4. Entonces, al bajar aquí la presión en los tejidos, ¿cuánto de oxígeno está entregando? 5 ml de oxígeno. Entonces, en este extremo venoso va a salir con 14.4 ml. Y con estos 14.4 llega por todo el sistema venoso nuevamente hasta los capilares pulmonares para recuperar esos 5 ml. Pero ¿qué pasa cuando hay ejercicio? Cuando usted hace ejercicio. Victoria, ¿hay más requerimiento de oxígeno o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Llega con esos 19.4, ¿ya? 19.4, pero al requerir más oxígeno va a entregar 15 ml de oxígeno en vez de 5. ¿Con cuánto quedaría? 19.4 menos 15, 4.4. Entonces, con esos 4.4 llega a las venas, va a llegar al corazón derecho y va a llegar hasta los capilares pulmonares. Entonces, si llega con 4.4 ml, ¿cuántos ml tiene que recuperar para nuevamente tener 19.4? 15 ml. Entonces, es muy diferente cuando está en reposo o cuando hace ejercicio. El requerimiento de oxígeno es mucho mayor. Y cuando hace ejercicio, ¿cuál es el tejido que necesita más oxígeno? Los músculos. Esto así calculado en los músculos. Todos estos estudios. ¿Ya? ¿No, alguna duda hasta eso? Esta parte está clara, ¿no? Ni dónde perderse. Porque después voy a hablar del CO2, que es muy diferente. Entonces, he llegado a estas conclusiones que vemos aquí. Alvéolos pulmonares, entonces entrega el oxígeno y da una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto va a saturar? 97.5%. ¿Y cuánto está cargado de oxígeno a la sangre? 19.4 ml. Hay libros, por si acaso, de fisio que dice 19.4 volúmenes, no dice ml, pero es lo mismo, ¿ya? Para que no haya confusiones. Las personas que revisan o ven artículos, a veces salen volúmenes y no salen ml. Se refiere a lo mismo.
¿Qué pasa en corazón izquierdo? Presión parcial 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué es 95? Porque ha bajado de 100 a 95. ¿Por qué? ¿Observaste? ¿De dónde? Que viene de los pulmones. Entonces ha bajado la presión, la saturación ha bajado, pero no mucho, un 97%, pero el volumen de oxígeno que está transportando se mantiene en 97.4 ml. ¿Qué pasa en los tejidos? Cuando de los capilares entrega sangre a los tejidos, entonces, ¿con qué presión queda? Queda con 40 milímetros de mercurio. ¿Cuánto va a saturar? Un 75% aproximadamente. Pero el volumen de oxígeno que está transportando baja a 14.4 ml de oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? ¿Cuánto se entrega? ¿Cuánto entrega a los tejidos ahí, en reposo? Hubo 5 ml de oxígeno. Entonces, es por eso que en la sangre venosa va a haber 14.4 ml de oxígeno. En el ejercicio es diferente, ¿ya? Entonces, en los tejidos dice que esta presión baja a 10 milímetros de mercurio, la saturación baja a 13% y en el extremo venoso va a tener 14.4 ml de oxígeno. ¿Por qué sabes? Porque ya va a dar oxígeno a los... ¿Cuánto ha entregado? 5 ml. ¿Está de acuerdo, Héctor? No, se entrega 15 ml. Entrega 15 ml. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Por eso entrega menos. O entrega más de 15 ml de oxígeno. ¿Ya? Es la principal diferencia. Luego hemos visto lo que es la curva de disociación de la oxihemoglobina. Entonces, como sabemos, la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno. Entonces, la hemoglobina está saturada de oxígeno. Entonces, va a formar esta curva que tiene una forma de una S itálica, ¿ya? Entonces, donde tengo las abscisas, las ordenadas, entonces va a formar una curva. Por ejemplo, si la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, como saben, en el extremo, en el capilar pulmonar, va a estar saturando, como vemos aquí, más o menos un 97%, 97.5%. Entonces, si vemos aquí presión parcial de 80 milímetros de mercurio, ¿cuánto va a estar saturando? Igual, más o menos un 95.8.7. O sea, esto está formando la curva de la disociación de la hemoglobina. Entonces, esta curva se puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué factores determinan que mi curva vaya hacia la derecha? Entonces todo, miren, esta es la curva. Va a la derecha, va hacia la izquierda. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la curva se va hacia la derecha? Que a mayores presiones, mi hemoglobina va a saturar menos. Entonces, por ejemplo, en la anterior, por ejemplo, a ver, ¿cómo dices? Si está hacia la derecha, miren, si tiene una presión más o menos de 50 o de 40 le pongamos, entonces más o menos la hemoglobina va a estar saturando más o menos en un
60%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo se va hacia la derecha? ¿No? Por ejemplo, cuando existe el metabolismo celular. O sea, cuando hay metabolismo celular, ¿qué hay? Producción de energía. Entonces, ¿cuáles son el producto final del metabolismo celular? CO2 y agua. ¿Ya? Entonces, si hay aumento del CO2, el CO2, ¿qué hace en los capilares cuando el oxígeno es entregado? Desplaza al oxígeno. Entonces, la hemoglobina se va a saturar de CO2. ¿Ya? Entonces, al saturarse, entonces hay un desplazamiento. ¿Por qué? Porque el CO2 está aumentado. Entonces, el aumento del CO2, como vemos aquí, el aumento del CO2 desplaza la curva hacia la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está entregando oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué más? El pH ácido. ¿De qué depende el pH? De la concentración de hidrogeniones. Entonces, los hidrogeniones están aumentados y mi pH es ácido. Por lo tanto, esto también me desvía la curva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los capilares están entregando el oxígeno. Temperatura. Cuando hay metabolismo celular, hay aumento de la temperatura. Entonces, el aumento de la temperatura también me desvía la curva hacia la derecha. Y el ciclo de Rutherford, ¿qué es el ciclo de Rutherford? Esto se da a nivel de los glóbulos rojos. Entonces, hay un aumento del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, cuando está aumentado el difosfoglicerato, me desvía la curva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque también se está entregando oxígeno. Entonces, al desviarse la curva hacia la derecha, entonces se carga de CO2 la hemoglobina. Entonces, ¿qué me va a dar resultado? Una hemoglobina reducida, que lo normal es de 3 gramos decilitro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si aumenta la hemoglobina reducida? Por ejemplo, a 5. Entonces, se va a producir problemas de cianosis, como vemos aquí en la imagen. Tiene una lengua morada, los labios se ponen morados, los lechos ureales se ponen morados. ¿Por qué es eso? Porque mi sangre está cargada de mayor porcentaje de CO2. Hay mayor cantidad de hemoglobina reducida. Entonces, aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se desplaza a la derecha. A mayores presiones, menor saturación de la hemoglobina. Diferente cuando es desviación a la izquierda. ¿Ya? ¿Qué pasa en la desviación izquierda? Sobre todo se da a nivel pulmonar. O sea, cuando los capilares están en contacto con los alveolos. ¿Por qué? Porque el oxígeno está ingresando a la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el pH, disminuye el CO2, igual disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Por lo tanto, igualmente disminuye la temperatura, todo lo contrario, cuando hay desviación izquierda. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Que a menores